Audio Jungle. Audio Jungle. Continuamos en el quinto Congreso de Sociedad de Investigación de Libros Orgánicos. El tribunal está constituido por el señor alcalde don Tomás Rubio, por los profesores Iván da Silva y José Luis Tudela, por quien les habla, que es Isabel Zambrano. Continuamos con la alumna Inés Piñera Cano, que va a defender el tema El cambio climático en los viñedos, desvelando la evidencia, tutorizado por Joaquín Gómez García. Cuando tú quieras. Buenas tardes. Por la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado El cambio climático en los viñedos, desvelando la evidencia, tutorizado por Joaquín Gómez García y cotutorizado por Pedro Peinado Locamente. El presente estudio se articula en torno a seis apartados que paso a detallar sin más dilación. Cualquier idea nace de una motivación interior que se fundamenta con diversas informaciones que permiten justificar su viabilidad. Pero, ¿qué justifica realmente la necesidad de este trabajo? El cúmulo alarmante de diferentes estudios de la NASA y del panel intergubernamental sobre el cambio climático, entre otras fuentes, nos alertan de que la temperatura va a afectar negativamente a los cultivos del Mediterráneo, lo que conllevará un 17% de merma en las cosechas, viéndose así el agricultor obligado a dar diferentes respuestas para paliar estos efectos. Se trata, por tanto, de dar respuesta a la siguiente cuestión. ¿Cómo afecta el cambio climático a los cultivos agrícolas? Y partiendo de esta premisa, la investigación se marca un objetivo general: establecer cómo se revela el cambio climático en la viticultura y en la enología, del que emanan dos objetivos específicos: realizar un análisis comparativo entre las fechas de recolección y los grados de acidez de la uva y otros cultivos en los últimos años, y delimitar las características cualitativas del cultivo que se están viendo alteradas. Para argumentar este trabajo no podemos obviar el marco teórico, que se articula en torno a tres apartados: el cambio climático, la agricultura y el cambio climático, y la vid, un cultivo vulnerable al cambio climático. Respondiendo a la cuestión ¿qué es el cambio climático?, la Convención Marco sobre el Cambio Climático lo define como un cambio de clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana. La Organización Meteorológica Mundial añade que esta crisis ambiental es un problema energético y solo evidencia el aumento de temperatura de la Tierra. De otro lado, analizamos cómo afecta el cambio climático a la agricultura. La FAO alerta de que la disponibilidad de tierra para cultivar y el agua serán cada vez recursos más escasos y de menor calidad, lo que afectará a los rendimientos de los cultivos. Aliter y Nichols añaden que factores indispensables para los cultivos, como son la temperatura y la humedad, se verán afectados por el cambio climático global e impactarán sobre la producción agrícola. Además, la Comisión Europea confiere a la agricultura ser responsable del 10% del total de gases de efecto invernadero, destacando el metano y el óxido nitroso como dos gases especialmente vinculados a las prácticas agrícolas. Pero, ¿es la vid realmente un cultivo vulnerable al cambio climático? España ocupa la primera posición, seguida de Francia e Italia en el cultivo de la vid. Las principales regiones vinícolas de ambos hemisferios se sitúan en torno a angostas bandas longitudinales, latitudes entre 30 grados y 50 grados en el norte y 30 grados y 40 grados en el sur. Martínez añade que el cambio climático se manifiesta principalmente a través del aumento de temperatura, que afecta a todos los viñedos del mundo, obteniéndose vinos con mayor concentración de alcohol y con pHs más elevados. Resulta vital, llegados a este momento, preguntarnos ¿cómo se ha llevado a cabo este estudio? Se presenta una investigación con un enfoque mixto, de carácter transversal, con alcance descriptivo y un método de toma de datos mixto, resaltando el especial peso de los elementos cualitativos que nos han permitido ahondar y contrastar información relevante. Este estudio también ha contado con diversas fases y vamos a detallar en la siguiente diapositiva el trabajo de campo, que se articula en torno a tres instrumentos. Así, el instrumento 1, panel de expertos, hemos contado con la colaboración de 6 expertos del mundo vinícola y de otros cultivos, destacando la colaboración de 2 Master of Wine, que albergan el título más respetado del mundo del vino, sabiendo que en España solo hay 4. Las entrevistas se han analizado atendiendo 9 categorías, que se muestran a continuación.
el cambio climático en los cultivos, restricciones de la naturaleza al clima, aumento de temperatura y humedad, irregularidades en las fechas de recolección, nivel de producción de la cosecha, incidencia de plagas en las cosechas, aumento de azúcares y menor acidez en la uva, cambio de latitud en el cultivo de la vid y nuevas técnicas. Con respecto al instrumento 2, análisis documental, el trabajo se nutre de fuentes de probada fiabilidad, como Google Scholar y revistas científicas, que superan la fuente. Se clasifican los artículos en una tabla de Excel en torno a los 3 apartados del marco teórico y se priorizan los documentos comprendidos entre los años 2000 y 2023. El instrumento 3, registro de datos, se han solicitado datos a más de 1.500 bodegas, tanto a nivel nacional como internacional, de las que tan solo hemos obtenido 11 respuestas. Han participado bodegas de España y de Nueva Zelanda. Y a partir de las cifras proporcionadas, se han elaborado diversos gráficos que nos han permitido visualizar la evolución de la recolección de la uva. ¿Y qué datos se han obtenido de la aplicación de los 3 instrumentos metodológicos anteriores? Los datos extraídos se articulan en torno a los 3 instrumentos metodológicos empleados. Así, el panel de expertos arroja datos relevantes en este estudio, como el hecho de que el cambio climático supone un aumento desproporcionado de los accidentes climáticos, lo que genera vinos más inmediatos en el consumo, precisando la incorporación de sistemas renovables y generando un menor rendimiento económico. Se evidencian restricciones de la naturaleza y del clima, como la falta de reposo invernal, vinos menos longevos o fruta de menor calidad y de diversas formas. También se constata la influencia del aumento de temperatura y la humedad, que adelanta los procesos de maduración de la uva y que influye en la deformación de los frutos, produciendo así estrés térmico y abiótico. En lo referente a las irregularidades en la recolección y al nivel de producción de las cosechas, se evidencia la recogida anticipada, no solo en variedades autóctonas de la zona, sino que también en variedades foráneas. Respecto a la incidencia de plagas en la cosecha, se evidencia un aumento de las mismas y la migración del norte de algunas de ellas. Si se focaliza el estudio al incremento de los niveles de azúcares y el grado de acidez de la uva, se expone la inquietud por este aumento, por lo que se plantea la inoculación de levaduras para disminuir los grados de alcohol y el control de la acidez en la uva. En cuanto al cambio de latitud en el cultivo y la incorporación de nuevas técnicas, la tendencia actual pasa por transformar los cultivos, la recuperación de viñedos, entre otros. De otro lado, el análisis documental señala el incremento de temperatura como una consecuencia del cambio climático. Además, el cambio climático lleva consigo un aumento considerable de las fluctuaciones atmosféricas. El incremento de temperatura y la incidencia de precipitación inciden negativamente en el cultivo de la vid. Según datos extraídos de la Organización Meteorológica Mundial, en nuestro país cada año se aumentan los números de fenómenos como podrían ser las plagas. También se evidencia la concurrencia de plagas en la viticultura, siendo preciso la incorporación de la viticultura de precisión, el control biológico de plagas y la migración de cultivos. Se añade un anticipo en la recolección de cosechas. Y una manera de combatir los efectos negativos del cambio climático en la vid es la acidificación. Finalmente, en el registro de datos se observa un adelanto de las fechas de vendimia independientemente del país o zona. Llegados a este punto, nos cuestionamos ¿qué conclusiones se obtienen de la triangulación de los datos facilitados con anterioridad? Estas conclusiones se detallan en torno a los objetivos específicos. El objetivo 1 pretende realizar un análisis comparativo entre las fechas de recolección y el grado de acidez de la uva y otros cultivos en los últimos años. Indicar principalmente la opacidad del mundo del vino en cuanto a su disponibilidad y facilitar los datos para los datos de recolección. Tomando como referencia el primer parámetro evaluado, fechas de producción, se evidencia una tendencia al adelanto en la recolección, analizando así los máximos y mínimos de las bodegas participantes de entre 10 días y 44 días, consecuencia de las altas temperaturas, tanto como en España como en Nueva Zelanda. Lo anterior lo van a poder ir observando en las siguientes diapositivas, que se muestran ejemplos de gráficos elaborados a partir de los datos extraídos. Si se analizan los resultados de la bodega perteneciente a Nueva Zelanda, se observa como desde 1997 hasta 2017 las fechas de recolección de la uva se producían en abril y muy excepcionalmente en marzo.
lo que evidencia un cambio de tendencia. Sin embargo, desde 2018 el adelanto de la vendimia se ha generalizado al mes de marzo, lo que evidencia un cambio de tendencia que amenaza con quedarse, y que se observa también en la función de regresión polinómica, donde se genera una tendencia constante a la anticipación de la recolecta desde antes de 2010, destacando un adelanto tras el análisis de máximos y mínimos de 19 días. En las siguientes diapositivas se muestran ejemplos de algunas de las bodegas participantes en nuestro país, que muestran datos similares a los anteriores. Así, en Ribera del Duero, la anticipación es de 20 días y se produce un descenso en la función de regresión polinómica desde antes de 2019 con ligeras oscilaciones. En la costa mediterránea, en las dos gráficas mostradas se constata de igual forma un adelanto de vendimia, más acusado en la bodega de Cerquín. Observarán el decrecimiento de la función de regresión polinómica en estos últimos años. Las bodegas de la meseta central presentan mayores fluctuaciones en la función de regresión polinómica, pero igualmente el anticipo de recolección es evidente. Finalmente, la bodega de Montilla de Moriles muestra un decrecimiento constante en la función de regresión polinómica y el anticipo analizado en los máximos y mínimos es de 19 días. Las ideas expuestas con anterioridad también se constatan en el panel de expertos. Así, Pacheco habla de la tendencia del adelanto en la recolección y Mora plantea la anticipación de la vendimia como solución para controlar el grado alcohólico de los vinos. Igualmente, diferentes fuentes documentales que se exponen en la siguiente diapositiva coinciden en señalar la tendencia de anticipo en la recolección en diferentes lugares de España. En lo referente al segundo parámetro, el calentamiento global afecta también a este aspecto, porque incrementa los niveles de azúcares en la planta, lo que va a generar desequilibrios. En el panel de aspectos se señala la importancia del equilibrio entre la acidez y los niveles de azúcares, y la inquietud por el incremento de los niveles de azúcares en la planta, originando que parámetros como el pH y la acidez se descompensen. Se constata que el aumento de los niveles de grado de alcohol del vino se asocia a la demanda del mercado, expresando Mora su preocupación por la disminución de la acidez en la uva. Para paliar el incremento de los niveles de alcohol y de pH, se propone la inoculación de levaduras, el menor nivel de ácido obliga a una mayor acidificación, empleando principalmente ácido tartárico, entre otros. El análisis documental añade que en España se ha producido un incremento del comercio del ácido tartárico motivado en cierta medida porque el mercado demanda vinos con mayor acidez y el clima español alberga muchas horas de sol. El objetivo 2 trata de delimitar las características cualitativas del cultivo que se están viendo alteradas. El cambio climático se configura como un aumento desproporcionado de los accidentes climáticos y uno de los más preocupantes es el calentamiento global, que afecta al ciclo madurativo de la uva y acorta los periodos de frío necesarios para que las plantas puedan tener su reposo invernal, lo que repercute en la producción y calidad de las cosechas, destacando la importancia de la expectativa del mercado y del dinero. Además, el aumento de temperatura y humedad va a condicionar el cultivo de la vid, generando vinos menos longevos, y también se observa como consecuencia del cambio climático y del calentamiento global una mayor incidencia de plagas en las cosechas, motivado este aspecto por la longevidad de los insectos debido a la suavidad de las temperaturas. Ante este panorama, se sugiere un cambio de latitud en el cultivo de la vid, el cambio de la variedad plantada adaptándonos al clima, la aplicación de herramientas de precisión o la incorporación de nuevas técnicas en la elaboración del vino. Así, la respuesta a la pregunta ¿cómo afecta el cambio climático a los cultivos agrícolas? Se torna compleja, pues el cambio climático influye en el nivel productivo de las cosechas, en el adelanto de las fechas de recolección, en la necesidad de emplear técnicas químicas para paliar los efectos del clima, en la urgencia de controlar las plagas, es decir, genera que los productos que se obtienen sean menos previsibles con respecto a condiciones climáticas anteriores y, por tanto, precisen de la actuación del hombre para poder seguir adelante. Seguidamente, como fortalezas de este trabajo, comentar que ofrece datos y referencias documentales sobre variables que carecen de estudios en abundancia, lo que podría servir de puntal para nuevas investigaciones. Además, han colaborado expertos de conocido prestigio en el mundo, destacando la colaboración de los más de los cuales. De igual forma, se abre la posibilidad de una mayor colaboración del mundo vinícola en los estudios.
destacando como posibles vías de investigación las diferentes categorías establecidas en la triangulación de entrevistas. Finalmente, se presentan algunos ejemplos de fuentes bibliográficas. Y antes de ponerme a disposición del tribunal, me gustaría aclarar que estas uvas son de la parcela de donde salió este vino. Pero la cuestión es, ¿dentro de 30 años podremos tener esta misma botella de estas uvas? A continuación, quisiera agradecer la ayuda inestimable de mi tutor Joaquín Bastida, porque sus orientaciones han sido vitales para poder perfilar este trabajo, y a mi cotutor Pedro Peinado, que sin su apoyo nada de esto habría sido posible. También quiero agradecer al equipo directivo por darme la oportunidad de cursar el bachillerato de investigación, también a todos los expertos que han contribuido en mi estudio y, por último, a mis amigos y familiares, en especial a mis padres y hermanas por seguirme y apoyarme estos 2 últimos años en mi trabajo de investigación y por siempre confiar en mí. Ahora sí quedo a disposición del tribunal. Muy bien, Inés. Paso la palabra a Joaquín. Enhorabuena, Inés, por esa rigurosidad en tu trabajo. Yo sí quisiera destacar la capacidad de estudio, la capacidad de poder entender todos los detalles que este trabajo tiene. Hay muchas cuestiones técnicas detrás de lo que Inés ha expuesto y ella ha sabido asimilarlo y llevarlo a cabo con total rigurosidad, con una capacidad envidiable a la hora de aprender por ósmosis todas las cosas que yo le decía o que escuchábamos en los expertos. Tengo que felicitarte además efusivamente. Para mí ha sido todo un placer poder realizar este trabajo de la mano contigo, sobre todo porque el tema del vino y de la viticultura forman parte de una de mis pasiones. Si a mí me llegan a decir hace unos años que gracias a Inés Piñera íbamos a poder entrevistar quizás a la persona española que más sabe de vinos y más sabe de viticultura, no me lo hubiera creído, y gracias a Inés pues pudimos, a través de una conexión Google Meet, entrevistar a Pedro Ballesteros. Yo no me lo podía creer cuando estábamos allí nosotros dos y Pedro Ballesteros al otro lado del ordenador. La verdad es que aquel día me fui a mi casa que no me lo podía creer yo. Y en este sentido, felicitarte y te auguro un gran futuro. Te auguro un gran futuro académico, te auguro un gran futuro personal, porque tu constancia, tu implicación y tu saber hacer han quedado patentes en este trabajo. Quiero felicitarte a ti y a tu familia. Bueno, a mí me gustaría primero hacer referencia a 2 datos que, haciendo gala de tu prudencia habitual, lo has pasado como si no fuese nada. Pero quiero recalcar que los registros documentales que han hecho han sido más de 100 y más de 1.200 correos electrónicos a bodegas. Entonces, repito, más de 100 documentos consultados, aparte de toda la experimentación, y más de 1.200 correos. Eso por un lado. Por otro lado, quiero agradecer a Joaquín porque es un trabajo súper novedoso. Como especialista del tema, bueno, creo que aporta una novedad al bachillerato de investigación, pero es que lo importante de esto, diría que conociéndote, Inés, no me sorprende que hayas mantenido el nivel a los expertos y a Joaquín, pero es que sí me sorprende. Sí me sorprende porque te he visto hablar con él al nivel, que es muy difícil, que tiene mucho nivel, a un nivel de experta. Y yo que ya sé lo que piensas mirándote y tú también de mí, entonces creo que este trabajo, con lo difícil, con lo técnicamente complejo que es, con las dificultades que has tenido, porque hay que decir que hace 3 meses no habían datos. Tuviste que dar un giro y reestructurar el trabajo y nos llevaste a los dos en volandas porque no salía el trabajo. Yo hace 3 meses pensaba que tú no exponías por las dificultades que tenías. Pero con una valentía, con una constancia, con una solvencia infinita, has hecho lo que hemos visto aquí ahora mismo.
una exposición de un trabajo magistral. Mi más sincera enhorabuena. Pasamos ahora al debate en el tribunal. Comienza la Bueno, Inés, yo te tengo que felicitar. En primer lugar, te tengo que felicitar porque gracias a este trabajo desvelas la evidencia a muchos negacionistas del cambio climático. Eso para mí es motivo de felicitación. Tengo que felicitar también al tutor del trabajo, no por ser mi amigo, sino porque me ha llamado muchísimo la atención que una estudiante de ciencia utilice el análisis de elementos cualitativos por encima incluso de los elementos cuantitativos, cuando no suele ser usual que en la ciencia se utilice estos elementos, y me parece que este panel de expertos que has utilizado, como te lo han dicho, hace ver el trabajo que ha llevado para conseguir estos expertos, porque nunca es fácil encontrar estos referentes diarios para entrevistas con los análisis cualitativos. Solo darte las gracias en este sentido, y solo tengo una pregunta que seguramente es muy fácil. ¿En qué medida crees que puede afectar el cambio climático también a la floración de Cieza ahora que estamos en vísperas de celebrar la floración de Cieza? Muchas gracias por la pregunta. Y en relación a su pregunta, pues mi estudio se ha focalizado principalmente en el cultivo de la vid, pero gracias a la colaboración de diversos expertos como Hielo, Montalbán o incluso Bernal, me han facilitado datos sobre las consecuencias que puede estar teniendo el cambio climático sobre los cultivos. Siendo así, por ejemplo, el adelanto o incluso el atraso de la recogida de las cosechas, y principalmente considero que la floración podrá afectar en que ésta pueda llegar a atrasarse o a adelantarse, o incluso puede llegar incluso a dispersarse en diferentes zonas. Continuar con la pregunta, José Luis. Enhorabuena, Sandra. Me ha gustado mucho tu trabajo, pero me hubiera gustado más si hubiera tenido una muertecita. Perdón, es muy posible que todas no llaméis Sandra, ¿verdad? Bien, Inés, perdón, tengo de cabeza una muertecita muy avionista. Pero bueno, como soy algo malicioso, me he dado cuenta de una cosita que has dicho en tu trabajo. Bueno, que has dicho no, un experto apuntaba una cosa en tu trabajo y tú has vuelto a decirla y has sacado aquella vino para poner los dientes largos. Pero ahora yo te tengo que preguntar, es que eso de que posiblemente dentro de 50 años no podamos hacer un vino, ¿tú qué opinas sobre eso? Pues considero que en un futuro lejano igual no se puede realizar vino, pero en un futuro próximo, como Baikero, por ejemplo, nos comentaba, últimamente están utilizando la denominada viticultura de precisión, que consiste en utilizar nuevas técnicas para adaptarnos a diversas variables del clima. Es decir, si un año el clima es más cálido de lo normal, pues el hombre siempre va a tratar de crear nuevas técnicas para adaptarse a estas variables de temperatura, por lo cual el vino de aquí a unos años no creo que desaparezca por esa simple razón, ¿no? De que nos podamos adaptar con nuevas técnicas y seguir para adelante con ello. Muchas gracias. Felicidades. Una preguntita muy sencilla. Es que he leído que habían pedido información en torno a 1.500 bodegas. Sí. Y solo han respondido 11. ¿Sabes por qué? ¿Sabes a qué se debe? Exactamente no, pero supongo que será porque en el mundo del vino hay mucha competitividad entre bodegas, por el mero de pelar servicios profesionales o dar información que pueda poner en apuro. Entonces, pues ese número tan bajo con respecto a todas las que hemos demandado, pues principalmente se debe a eso, ¿no? A la opacidad, como he comentado en el trabajo, de que no nos pueda facilitar datos de una forma tan sencilla, a pesar de que nosotros incidíamos en que esos datos iban a ser anónimos, pero de igual forma no lo podemos dar. Muchas gracias. Muy bien, Inés. A mí me ha gustado mucho tu trabajo. Creo que es bastante profundo y al mismo tiempo que preocupante. El cambio climático lo tenemos aquí. Cada vez hemos tenido un invierno que no ha sido invierno. Hay cada vez más diferencia de temperatura entre el día y la noche. Y estamos viendo de que a la vid la
afecta. Además, has dicho que es uno de los cultivos más vulnerables. Este cambio climático está produciendo pues, que haya mayor cantidad de azúcares en la uva, con lo cual aumenta el grado de alcohol, aumenta el pH. Y para bajar ese pH hace falta ácidos. Incluso a nivel industrial se está utilizando el ácido tartárico, ¿verdad? Sí. ¿Y me podrías decir si se utiliza algún otro o solamente es este? Pues principalmente, como he comentado, se utiliza ácido tartárico, pero también se pueden utilizar diferentes ácidos, como por ejemplo el ácido mácnico o el ácido láctico, que son de origen también vegetativo, es decir, exclusivo de la uva y se extrae en la misma. Y pues principalmente suelen utilizar esos ácidos. Incluso en los vinos blancos se llega a utilizar el ácido cítrico, también como opción al ácido láctico. Pues nada, muy bien. ¿Quieres añadir algo más? No. Bien, pues entonces en nombre del tribunal te doy la más sincera enhorabuena a ti y a tu tutor. Audio Jungle.